Solo como para que lo tengan presente, este pasaje de Mateo 16 realmente es la base de todo. Recuerden, estamos tratando de responder por qué la iglesia tiene esta autoridad y por qué o quién es ese nuevo mayordomo en el reino de Dios. Si Dios desechó a los mayordomos anteriores, ¿quién es el nuevo mayordomo? ¿Y por qué ahora tienes autoridad? Entonces, tenemos que continuar en nuestro pasaje. Ya vimos hasta el versículo 18. Ya vimos qué es lo que está pasando. Jesús hizo la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién de ustedes sabe quién soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo. Entonces Jesús confirma a Pedro, confirma su confesión, pero además lo confirma a él también, y dice que sobre esa roca es que él va a construir su iglesia, es decir, sobre personas que confiesan la correcta confesión, sobre esa dinámica de confirmar el qué y el quién, sobre la dinámica de confirmar nuevos creyentes, y el Hades no va a poder resistir a la iglesia. Ahora tenemos que seguir avanzando, porque Jesús dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino. ¿Qué pueden ser las llaves? Bueno, claramente son una metáfora, ¿no? Una ilustración. Yo creo que ninguno aquí piensa o lee ese pasaje y piensa Jesús sacó unas llaves y se las dio a Pedro, ¿no? Eso significa que sabemos leer bien. Es decir, sabemos que Jesús está hablando en términos metafóricos. Pero la pregunta es, ¿por qué la metáfora de las llaves? ¿Por qué no la placa? ¿Por qué no? Aquí te doy el ladrillo del reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué las llaves? ¿Qué comunica el concepto de llaves? Abrir. Muy bien. Comunica mayordomía, que ya es una palabra que hemos meditado un poco. Mayordomía. Yo te doy las llaves. Si usted se va de viaje, dice, y le pide a alguien que cuide su casa, usted dice, aquí están las llaves, puedes abrir, puedes cerrar mi casa, te pido que la cuides, ¿no? No que la destruyas, no para hacer fiestas cada semana en mi casa, sino para administrarla correctamente. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, las llaves es un símbolo de autoridad, un símbolo de mayordomía. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Pedro con esas llaves? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo el pasaje. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué Jesús hace las cosas tan difíciles, no? Ates y desates. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. ¿Qué es atar y desatar? Que no tiene nada que ver con Satanás, es decir, no es como atar a Satanás o desatar a Satanás o a los demonios, no está hablando de eso. Tiene que ver con justamente la autoridad. Otra forma de decirlo sería abrir y cerrar o como permitir, no permitir. Atar y desatar eran términos judiciales en ese tiempo. Era la forma en la que expresaban los jueces condenación o libertad. Yo te dejo en libertad o yo te condeno. Y era una manera de expresarlo en ese tiempo. Atar y desatar. No es tan claro para nosotros, pero lo que importa es que Jesús está planteando que ahora Pedro tiene autoridad porque lo que él ate en la tierra, ¿qué va a pasar? Será atado en los cielos, es decir,
va a tener un respaldo divino, va a tener un respaldo de parte de Dios. Entonces, lo que tú ates en esta tierra será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, lo que tiene que hacer Pedro ahora es abrir o cerrar. La pregunta es, ¿qué significa eso en la iglesia? ¿Y cómo se abre y cómo se cierra? ¿No? ¿Cómo se ata y cómo se desata? ¿Y quién es el que ejerce esa autoridad? Porque en este pasaje, esa autoridad la ejerce ¿quién? Pedro. ¿Es solo Pedro el que ejerce esa autoridad? Ayer vimos otro pasaje, ¿no? Entonces, permítanme, voy a buscarlo acá otra vez, porque vimos este texto en Mateo 18. Y voy a borrar todos esos mamarrachos para reconocer algo importante. Jesús le dice a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay aquí que es parecido a Mateo 16? Está hablando de las llaves del reino. Está usando las mismas palabras. Mateo 18 usa las mismas palabras de Mateo 16. Jesús está hablando exactamente de lo mismo. De hecho, son los únicos 2 pasajes en donde Jesús habla en estos términos. Lo que ustedes aten, lo que ustedes desaten. O lo que tú ates, lo que tú desates. Entonces, en Mateo 16, ¿quién ejerce las llaves? Pedro. Pero ahora en Mateo 18, ¿quién ejerce las llaves? La iglesia. De manera que no es solamente Pedro, y esa es para mí la evidencia más clara de por qué la iglesia católica está equivocada. No es solamente Pedro el que ejerce las llaves, es la iglesia. Y en este caso, ¿qué es lo que están haciendo la iglesia al ejercer las llaves? ¿Qué es ejercer las llaves del reino en este pasaje? Decir que esta persona es gentil y recaudador de impuestos. O sea que aquí lo que están haciendo es cerrar, ¿no? Ahí están cerrando la puerta. Tú no eres parte del reino de los cielos. Pero si luego pasamos a Mateo 28, ¿qué es lo que Jesús les dice? Ustedes tienen que, esperen un momento, borro todo esto. Ustedes tienen que confirmar, creyentes, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es nuevamente, ya no está hablando tan explícitamente de las llaves del reino, pero Mateo 28 está hablando en términos de autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos, es decir, abran las puertas del reino de los cielos a personas bautizándolos. Así que cuando vemos y hablamos de las llaves del reino, tenemos que pensar la iglesia es la que ejerce las llaves del reino. No Pedro, no los pastores. Los pastores no son los que ejercen las llaves, es la iglesia. Solo quiero pensar en algunas implicaciones de esto, y con esto terminamos y abrimos preguntas
y pueden hacer todas las preguntas que alcancemos y que podamos responder. La primera implicación es la que estaba diciendo. ¿Quién ejerce las llaves? Y eso es muy importante porque en realidad esto es lo que hace la diferencia entre muchas denominaciones a lo largo de la historia. Está el concepto episcopal, está el concepto presbiteriano y está el concepto congregacional. ¿Ok? Esas son tres posturas históricas al respecto. Entonces, cuando hablamos de episcopal, ¿quién creen que ejerce las llaves? El Papa, un obispo. Y no solamente la Iglesia Católica tiene un modelo episcopal, la Iglesia Anglicana tiene un modelo episcopal. Y eso que la Iglesia Anglicana es reformada. Ah, la Iglesia Luterana creo que también es episcopal. Entonces, tienen un modelo en el que una persona tiene una autoridad muy alta y es el que ejerce las llaves. El otro concepto es el presbiteriano. Los pastores ejercen las llaves. Y no es necesaria la iglesia para abrir o cerrar, es decir, la iglesia no es la que decide quién va a ser bautizado, la iglesia no es la que decide quién va a ser excomulgado, son los pastores, pensando principalmente en que los pastores son los más maduros espiritualmente, y por eso es que se le entregan las llaves a los pastores. Finalmente, el concepto congregacional, y es la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Los miembros de la iglesia. Porque nuevamente, ¿qué es ser miembro en la iglesia? Es ser reconocido como creyente. Eso es ser miembro. Entonces, si la iglesia es la que ejerce las llaves, en ese caso, en el congregacionalismo, se plantea, es el grupo de miembros, aquellos que han sido reconocidos como creyentes y han sido bautizados, son los que tienen esta autoridad. Ustedes tendrán que pensar y decidir, bueno, ¿cuál es el modelo que más nos convence bíblicamente? Por supuesto, me imagino que ustedes ya saben cuál es el modelo que yo creo, pero cada iglesia va a tener que pensarlo. Cada iglesia va a tener que meditar y pensar cuál es el modelo que veo más coherente con la palabra de Dios. Esa es una implicación. Segunda implicación, la confesión tiene que ser más compleja. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy fácil aprenderse esa frase, ¿no? Y cualquier persona puede llegar a esta iglesia y decir, pues yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya soy cristiano. Y pensar que solo por esa frase, entonces ya su confesión es correcta. El problema es que en nuestro tiempo las cosas han cambiado mucho, de manera que la confesión tiene que ser más compleja que eso. Por ejemplo, poco después de que Jesús se fue, a los 300 años, ya estaban discutiendo si Jesús era Dios o no. Entonces, por eso está ese credo de los apóstoles, ¿no? Porque tuvieron que pensar, bueno, ¿cómo vamos a declarar nuestra fe? Creemos en Dios, creemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Pero más adelante tuvieron que hablar también de, por ejemplo, la inspiración de las Escrituras. Porque a lo largo del tiempo ha habido quienes debaten sobre si la Escritura es la palabra de Dios o no. Entonces nuestras confesiones de fe hoy incluyen la Escritura es inspirada por Dios. Creemos además en la Trinidad. Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, hoy tenemos que hablar de la ideología de género inevitablemente y el complementarianismo. Creemos que el homosexualismo es pecado.
o creemos que el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios con el mismo valor, pero con diferentes roles. Y cada vez que encontramos una nueva herejía en la historia de la iglesia, vamos a tener que hacer una confesión más compleja. Por eso si ustedes ven las confesiones históricas, la confesión de Westminster, la confesión de Londres de 1689, que es una confesión bautista, y muchas otras confesiones que ha habido a lo largo de la historia, siempre están tratando de decir, miren, esto es lo que creemos. Esto es lo que cree una persona que es parte de la iglesia. Las confesiones tienen que ser más complejas. Todos aquí tenemos una confesión, lo que pasa es que unos lo han pensado más que otros. Tenemos que pensar qué es exactamente lo que creemos como iglesia. Y finalmente, tenemos que pensar en un proceso. ¿Cuál fue el proceso de Jesús? El proceso de Jesús fue muy fácil. ¿Quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Listo. Ya, ese fue el proceso. Imagínese usted una iglesia por allá en Irán. En Irán, el cristianismo es prohibido, es ilegal. A usted lo pueden meter a la cárcel por practicar el cristianismo. Entonces, ¿qué hace la gente para congregarse allá? Porque sí hay iglesias, solo que tienen que hacerlo diferente. ¿Cómo lo hacen? Pues, si usted lee, por ejemplo, Radical de David Platt, él cuenta que pasa una camioneta por ahí, recoge gente, algunas veces les toca escondidos en el platón de la camioneta, llegan a una casa, se meten a un sótano y ahí 10 personas se reúnen para adorar al Señor, ¿no? A escondidas, totalmente secreto. ¿Por qué? Porque es peligroso. Imagínese que una persona conoce a alguien de esa congregación y dice, yo también soy cristiano, yo quiero ir. Y esa persona, arriesgando su vida, llega a congregarse. ¿Será que esa persona es cristiana? Yo creo que sí, ¿no? Es muy posible que sí. Se está arriesgando su vida para poder congregarse. Es mucho más fácil reconocer que esa persona es creyente. Pero aquí llega alguien el domingo y dice, sí, yo soy cristiano. Aquí es muy fácil ser cristiano. De hecho, está casi que está de moda ser cristiano. Entonces, que cualquier persona diga, yo soy cristiano, no significa que es cristiano necesariamente. Y por lo tanto, tenemos que pensar en un proceso. ¿Cómo hacemos para identificar que esta persona realmente es creyente? Bueno, tenemos que hacerle preguntas. Tenemos que dar clases. Tiene que haber, por lo menos, pedagogía. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es el evangelio? Tiene que haber una entrevista de pronto. Alguna manera que podamos preguntarle a esta persona, ¿qué entiendes tú que es el evangelio? ¿Qué entiendes tú que es el cristianismo? Tiene que haber conocimiento de la persona, interacción. Porque si yo nunca he visto a una persona, yo no sé cómo vive. Y por lo tanto, yo no sé cómo afirmar si esta persona es verdaderamente creyente. Entonces, necesitamos interactuar con esta persona y decir, para poder decir, sí, se comporta como un creyente, vive como un creyente. Tenemos que pensar en eso. Jesús no nos dejó esto. La Biblia no nos dejó eso. Eso le toca a cada iglesia local. La Biblia nos dejó el fondo, no la forma. Cada iglesia tiene que pensar cuál va a ser el proceso que nosotros vamos a implementar en nuestra congregación para reconocer creyentes. De manera que, como hablábamos anoche al final, no hagamos una cosa demasiado compleja, que alguien requiera 10 años para hacerse miembro de la iglesia, pero tampoco que sea tan ligera como para decir el que llegó y lo bautizamos y se acabó. Tenemos que pensar cómo hacerlo. Entonces, estas son las conclusiones que quería mostrarles. ¿Quién ejerce las llaves? La confesión tiene que ser más compleja y hay que pensar en una confesión de fe concreta y completa. Y el proceso tiene que ser claro. Tenemos que pensar en cómo vamos a reconocer creyentes.
Les dejo aquí la gráfica nuevamente. ¿Por qué es que la iglesia tiene esta autoridad? Fácil, porque Jesús le entregó las llaves a la iglesia. Jesús le entregó la autoridad de mayordomía a la iglesia. ¿Quién es el nuevo mayordomo del reino de Dios? La iglesia.